En estadística tenemos a unas medidas que nos permiten tener una idea de qué tan dispersos se encuentran los datos que estamos analizando, y esas se les conoce como medidas de dispersión. Las que vamos a ver en este caso es la desviación media, la desviación estándar y la varianza. La desviación media, como su nombre le indica, es simplemente la media aritmética de las desviaciones. Entonces, le vamos a llamar desviaciones a la resta o la diferencia de cada dato con respecto al valor promedio. ¿Sí? Desde luego, en muchas ocasiones el valor promedio es mayor que cualquiera de los datos, y esa resta o esta diferencia daría un valor negativo. Debido a eso es que se le considera el valor absoluto en la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Veamos cómo se aplica a unos datos no agrupados. Pensemos que, por ejemplo, queremos calcular la desviación media de estos datos que tenemos, son 7. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? El primer paso sería calcular el promedio, ¿sí? El promedio de los datos. ¿Cómo se calcula el promedio? Pues haciendo una suma de todos los datos y dividiendo entre el número de ellos. En este caso nos da 10. Ya que tenemos el promedio, vamos a construir una tabla auxiliar como segundo paso, y en esta tabla vamos a acomodarlos de manera vertical, todos los datos, ¿sí? Los mismos que nos habían dado al principio, los acomodamos de manera vertical en esa tabla auxiliar para que podamos encontrar las desviaciones, ¿sí? Como observarán, a cada uno de los datos que tenemos nos estamos restando o quitando el valor promedio, ¿sí? Entonces estas son las desviaciones. Como les decía hace rato, en muchos casos nos da valores negativos. Por eso es que tenemos que considerar el valor absoluto, ¿sí? Entonces, para finalizar, ¿cuál sería la desviación media según la fórmula? Sería 30 entre n, que en este caso n son 7 datos. Esa sería nuestra primera desviación media para este caso, ¿sí? Veamos un segundo ejemplo. Para ilustrar mejor el procedimiento, como dice acá, nos dan otros conjuntos de datos. Ahora tenemos 10 datos al inicio, ¿sí? Observen que el primer paso es calcular la media aritmética. Recordemos que la media aritmética es la sumatoria de todos los datos y dividir entre el número de este. En este caso son 10 datos, mi sumatoria da 190, mi promedio es 19. Entonces ahora, como segundo paso, voy a quitar o restar el valor promedio a cada uno de los datos que me dan. Construimos como segundo paso una tabla auxiliar, acomodamos los números como recomendación de manera vertical y le restamos a cada uno el valor del promedio. Aquí nos van a dar algunos positivos, algunos negativos. Recordemos que esto lo vamos a considerar como valor absoluto, ¿sí? En este caso la desviación media sería la sumatoria, serían los 64 entre 10, ¿sí? Nos da 6.4. Esa es la desviación media para estos datos. Ahora, pero ¿cómo se utiliza la fórmula cuando son datos agrupados? Cuando son datos agrupados, la estrategia es muy parecida, solamente que recuerden que ya sabemos sacar el promedio de datos agrupados. Hay una fórmula en la cual me pide multiplicar la frecuencia por xi. Recordemos que xi en este caso es la marca de clase. ¿Y cómo se obtiene la marca de clase? Se obtiene de sumar el límite inferior más límite superior. A esta suma lo dividimos entre 2. En otras palabras, la marca de clase es el punto medio, el número que está exactamente aquí a la mitad para cada una de las categorías. Después de que calculemos el promedio, utilizaremos la fórmula de desviación media. Así que vamos a apoyarnos en una tabla auxiliar. Vamos a acomodar los datos para calcular primero la marca de clase, que es esta.
Después multiplicar frecuencia por marca, que es esta multiplicación, porque el promedio me lo pide. Sí, este es el promedio. Esa fórmula ya la conocen. Entonces el valor promedio lo voy a obtener de dividir la suma entre el valor de n. Sí, para este caso sería dividir 3.879 entre 60. Esto nos da un valor de 64.65. ¿Sí? Y precisamente esta cantidad es la que le vamos a restar a cada valor de x, y. Es decir, al valor de la marca de clase le estamos quitando o restando el valor promedio. ¿Sí? Una vez que encontramos esas desviaciones, les repito, a veces da negativa, a veces da positiva. Recordemos que debemos considerar el valor absoluto de estos. Y según la fórmula, analicemos acá, estas son las desviaciones, está multiplicada por f, por la frecuencia. Entonces voy a multiplicar el valor de la frecuencia, estos valores, por los valores que tenemos como desviaciones. ¿Sí? Este sería el producto final, donde ya está multiplicado. Entonces me interesa esta suma, porque esta suma viene siendo la sumatoria de las desviaciones. Entonces mi desviación media, en este caso sería 462 entre 60. ¿Sí? Y esa sería la solución para este caso. En este caso tendríamos un valor de 7.7. ¿Sí? En otras palabras, quiere decir que la mayoría de mis datos están desviados en 7.7 unidades con respecto al valor promedio. Gracias.